En mi anterior video hablamos de cuando Ozzy Osbourne salía de gira con Mötley Crüe y establecimos que Mötley Crüe es una banda más que problemática, escandalosa y sinónimo de caos. Pero también establecí que el protagonista de aquel video era mayormente Ozzy. Entonces, este video es para darles el protagonismo a Mötley Crüe e infortunadamente las historias no van a ser nada bonitas. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar de la trágica historia de Mötley Crüe. Por si no has visto mi video anterior, que te dejo igual en la i de arriba y en la descripción del video, vamos a hacer un repaso en los miembros y la historia de la banda. Pero antes, a pesar de mis esfuerzos, el tío YouTube me puso una queja por copyright por usar fragmentos de la película The Dirt, inspirada en el libro escrito por la misma banda. Entonces, pues nada, nos tendremos que conformar con fotitos y usar la imaginación para varias cosas. Comencemos pues hablando de cada uno de los miembros de la banda hasta reunirlos en un solo punto. Voy a comenzar de lo más ligero a lo más pesado, ya que obvio todos ellos tienen pasados e historias diferentes. De nombre Thomas Lee Bass, nació en Grecia, pero muy pequeño se mudó a California. A los 4 años recibió su propio set de baquetas para batería y desde muy pequeño se vio influenciado por Kiss, Led Zeppelin, Deep Purple y posteriormente adquiriría su propia batería. Tocaba el tambor para la banda marcial de su colegio, pero antes de finalizar el último año y con el fin de seguir su sueño de tocar para una banda de rock, abandonó los estudios. El lugar, Sunset Strip en Los Ángeles, un vecindario de California conocido por su historia con los gángsters, bares, restaurantes y clubes nocturnos. Tocaba en una banda llamada Sweet 19 antes de conocer al bajista Nikki Sixx. Vince Neil Wharton, de ascendencia mexicana y nativoamericana, creció en Compton, en California. Era un lugar peligroso, por lo que no tuvo una juventud fácil. Alguna vez un miembro de una pandilla le cortó la cara y la barbilla, por lo que Vince tuvo que aprender a manejarse en las calles. Además, era más o menos un chico problemático en el colegio y descubrió que tenía una forma de dislexia. En octubre de 1978, antes de cumplir 18 años, Vince fue padre por primera vez con su novia del momento, Tammy Jones. De todas formas, desde joven se interesó en la música, por lo que participando en una banda llamada Rock Candy, fue visto y reclutado por Mötley Crüe. Él había sido recomendado por Tommy Lee, ya que se habían conocido en el colegio, y aunque hubo un rechazo inicial, eventualmente se unió a la banda. Fue el último miembro en llegar. Robert Alan Deal es 9 años aproximadamente mayor que Tommy Lee y 7 años aproximadamente mayor de Nikki Sixx. A los 6 años recibió su primera guitarra como regalo de Navidad y desde esa edad demostró talento para la música, ya que él mismo de oído la afinó y luego aprendió realmente gracias a un amigo. Con su familia se mudaron a California a los 14 años y estuvo en su primera banda. No tenía buena relación con el colegio y su único interés era la música, entonces dejó de estudiar. Se fue de la casa de sus padres para tocar en una banda de blues, pero tuvo que regresar. A los 19 años conoció a una chica de 16 llamada Sharon. Él estaba súper enfocado en la música, pero hubo un cambio de planes cuando ella quedó embarazada. Nacería su primer hijo, Les Paul, nombrado por las guitarras Gibson. Fun fact, guitarra con la que Randy Rhoads audicionó para Ozzy Osbourne, porque sigo haciéndole publicidad a mi trabajo. Vean el video anterior. Tener un hijo obligó a Mick a conseguir un trabajo lejos de la música, además de casarse oficialmente. Tocaba música en las noches luego de trabajar de día en una lavandería. Durante este tiempo, Sharon tuvo su segunda hija, Stormy. También para esta época se lastimó la mano en esa lavandería, entonces dijo que no más, no iba a tener un trabajo de esos de 9 a 5 nuevamente. Esto ocasionó que Sharon lo dejara y posteriormente lo demandara por pensión por alimentación, cosa que lo llevó a prisión, pero eso no detuvo su sueño. Pasados 7 años, iba y venía de una banda llamada Whitehorse. Insistió mucho para entrar y vivía en un departamento sucio con sus compañeros de banda, cosa que también pasaría con Mötley Crüe. Con esa banda escuchó la frase, "Well, isn't this a motley looking crew?", que se traduce como, pues, ¿qué tal esta tripulación abigarrada? Abigarrada siendo algo que tiene elementos o colores que no conectan, que no cuadran entre sí. Incremente su vocabulario. Saciedad de estar lleno a reventar. Triunvirato, 3 tontos dando órdenes. Gastrónomo gourmet pero más gordo. Notarán que a Mick le quedó sonando esto de Mötley Crüe y lo propuso a su banda como nombre. Esta le respondió sacándolo del grupo. Mick, con su novia del momento, Marcia, en 1976,
tuvo su tercer hijo, cosa que no mejoró obviamente su situación. Pasó por varias bandas, pero con ninguna despegó. Una vez, luego de rehusarse a pagar por una botella de tequila, fue a una licorera con el fin de encontrar una botella más barata. El chico detrás del mostrador, al verlo, le dice: "Pareces del tipo rock and roll". Conversaron un poco y Mick, que fue durante estas idas y venidas de bandas que adoptó el nombre artístico de Mick Mars, invitó a aquel chico a verlo tocar, algo que él hizo y compartieron unos tragos. Mick le dio su número, pero no se sabe si hubo algún contacto. El nombre de este chico, Frank. Tuvo una pequeña gira con su banda Recycler y al volver colocó un clasificado en el periódico: "Escandaloso, grosero y agresivo guitarrista disponible". Recibió una llamada de un tal Tommy Lee, quien con su bajista estaban formando una banda, y a las 2 semanas había entrado oficialmente. Ahora, algo que Mick confesó hasta el 2001 en la autobiografía del grupo The Dirt, dijo que sufre una enfermedad de tipo reumática, como una rara artritis. Esta enfermedad, llamada espondilitis, produce rigidez y dolor en las articulaciones intervertebrales. Fue diagnosticado a los 19 años y ocultó la enfermedad a punta de analgésicos y alcohol. Esto lo afectaba también psicológicamente, ya que limitaba su movimiento en los shows y al interactuar con sus fans. Sin embargo, esto no lo detuvo para llegar a la banda y ponerle el nombre que había estado guardando, Mötley Crüe. Ya con eso, hablemos del último miembro. Llamado Frank Carlton Ferrana Jr. hasta los 21 años, cuando legalmente cambió su nombre por Nikki Sixx, y sí, es el mismo Frank de la historia de Mick Mars, fue abandonado por su padre a los 3 años. Cuenta que pronto su madre decidió que la paternidad tampoco era para ella. Mi anécdota más dura fue cuando mi mamá llamó a mis abuelos y dijo: "Vengan a recogerlo". Yo tenía 6 años y ella dijo: "Voy a echarle seguro a la puerta y simplemente lo voy a dejar en el pórtico". No pudo esperar a que mis abuelos llegaran. Se fue con ese tipo en un camión. Esto me rompió. Los abuelos de Nikki eran de escasos recursos, pero hicieron lo posible por darle un buen hogar. Sin embargo, la situación económica y el hecho de que se mudaban cada 6 meses no hizo de su infancia algo normal. Igual le dieron en lo que cabía un amor incondicional. La mamá no rompió contacto permanente y lo llamaba de vez en cuando. A él no le interesaba mucho hablar con ella. Eventualmente, con sus abuelos se mudó a Idaho y ellos fueron capaces de comprar un campo de maíz, lo que le dio a Nikki bastante trabajo manual. Infortunadamente, sería el adulto Nikki quien se daría cuenta del sacrificio que sus abuelos habían hecho por él, ya que el joven, puberto, adolescente Nikki tenía serios problemas de ira, evidentemente derivados de su horrible relación con sus padres. Trató de canalizar esa ira jugando fútbol americano, pero no funcionó mucho, ya que la descargaba negativamente con otros niños y también con sus abuelos, que no tuvieron otra opción que devolvérselo a su madre, que vivía en Seattle. Obvio, aquello tampoco iba a durar, y según el libro Cemetery Gates, Saints and Survivors of the Heavy Metal Scene, una noche Sixx se cortó enfurecido su brazo con un cuchillo y llamó a la policía para acusar que había sido su madre la que lo había atacado. Sin embargo, esto no funcionó y Nikki volvería con sus abuelos. En búsqueda de un modelo a seguir, empezó a emular a personajes como Keith Richards y Johnny Thunders, desde sus formas de vestir hasta su uso de drogas y comportamiento delincuencial. Eso también lo llevó a interesarse por la música y supo que las bandas emergentes estaban ubicadas en Los Ángeles, lo que lo llevó a mudarse ahí a los 17 años. Y como dije antes, y para alejarse completamente de su padre, se cambió el nombre. Cambié mi nombre porque luego de un camino largo de batalla con un tipo que me abandonó y por el cual fui nombrado Frank Serafino, quien era mi padre, dije: "Jódete, me voy a reinventar, no estuviste ahí para mí y me voy a convertir en un hombre llamado Nikki, crear mi propia familia y jódete". Creó algunas bandas sin éxito mientras tenía varios otros trabajos como conserje. Con 22 años decidió dejar de ser reclutado por otros y formar su propia banda. Ahí conoció al baterista de 18 años, Tommy Lee. En los primeros días de la banda vivían en un apartamento en Sunset Strip bastante antihigiénico y que los chicos no podían hacer mucho al respecto porque no tenían una fuente estable de ingresos. Y sí, lo conté en mi video anterior. Detalles que no incluí fue que Tommy Lee tenía una van que, además de ser el medio de transporte de la banda y el equipo para ir de show en show, también era usado para muchas otras cosas, pero luego el momento de ir a la casa con sus respectivas novias era inminente. Vince Neil contaría: "Reuníamos suficiente dinero para comprar un burrito de huevo.
Luego le mordíamos la punta y metíamos el pito en la carne tibia para cubrir el olor de puta, para que nuestras novias no supieran que estábamos tirándonos a cualquiera lo suficientemente estúpida o borracha para meterse en la van de Tommy. ¡Cerdo! Sí había hecho mención de la novia de Tommy, a la que llamaban Bullwinkle. Vince Neil también contaría de ella. Él la amaba y quería casarse con ella. Se la pasaba diciéndonos que porque podía lanzar sus fluidos al otro lado de la sala. También al inicio de su carrera, cuando grabaron su álbum debut Too Fast for Love, lo hicieron en 3 días estando borrachos. Para ganar tiempo en el estudio de grabación, Tommy se acostó con la ingeniera de sonido. Ahora, les había contado que lo que catapultó a Motley Crue a la fama fue la gira Bark at the Moon con Ozzy Osbourne, que, más allá de todo lo que hicieron, profesionalmente lanzó a la banda a la fama y el reconocimiento mundial. Esto fue en 1984. Para entonces ya habían lanzado 2 álbumes, el debut Too Fast for Love y Shout at the Devil, álbum que los lanzó a aquel reconocimiento para ser reclutados por Ozzy, pero también álbum que llamó la atención de grupos conservadores por sus obvias imágenes satánicas, esto por el interés de Nikki Sixx por este tipo de imágenes. Él cuenta en The Dirt que el título original era Shout with the Devil, es decir, gritar con el diablo en lugar de al diablo, como resultó siendo en la versión final, además del símbolo de la banda, que era un pentagrama. Habría otras alegorías satánicas en el álbum con el solo fin de explorar el concepto de la maldad. Fue la productora la que le hizo cambiar el nombre. Según Tom Sutton, el representante de la banda para Elektra Records, el álbum iba a ser mucho más oscuro. Él y Nikki cuentan que en la casa del bajista, que entonces compartía con Lita Ford, veía cosas levitar y flotar, y una vez en particular vio un cuchillo y un tenedor elevarse de la mesa para clavarse al techo. Que Tom Sutton le diría a Nikki: ya no hay más Shout with the Devil. Si sigues gritando con el diablo, te vas a hacer matar. Cambiar el título de Con el Diablo a Al Diablo salvó al grupo de un ataque más severo. Y Nikki siempre se defendería diciendo que el mensaje del álbum es no dejarse. Igual ustedes saben que cuando se habla de pánico satánico, ahí siempre van a estar los religiosos y los conservadores armando escándalo. En fin, el caso es que Motley Crue salió de gira con Ozzy Osbourne e hicieron todo lo que hicieron. También se dice que durante esta gira la banda pensó en deshacerse de Mick Mars. Lo que cuenta el bajista Bob Daisley, quien era parte del equipo de Ozzy, es que un día en lo que Mick estaba con y en el bus de Ozzy, él fue al bus de Motley Crue, donde estaban teniendo una reunión. No especifica por qué querían sacarlo, pero al pedirle su opinión, él dijo la típica frase de no arreglen lo que no está roto. Nicky diría que se estaba pegando de la fama de la película de Netflix para ganar atención inventando cosas, ya que Daisley también acusó a Mick de hacer comentarios racistas. Ya será pelea entre ellos, supongo. Luego de la gira con Ozzy, obvio no dejaron sus viejas costumbres y tendrían anécdotas por cuenta propia. Y he aquí la ronda de anécdotas de Motley Crue. Luego de uno de sus conciertos estaban todos ebrios, a lo que a Tommy se le ocurre correr por los pasillos del hotel desnudo. Leí otra versión que era de él usando una tanga de cuero, pero pues detalles. Que en esa se pone a golpear las puertas de las habitaciones y a hacer ruido. Una mujer abre la puerta y aterrada lo ve y termina llamando a la policía. La descripción: lo que parecía un rockero con cabello largo, negro y lleno de tatuajes. La policía llega y golpea en la habitación de Mick Mars y de inmediato es reconocido por entrar en la descripción y se lo llevan a la cárcel por exposición indecente. Que obvio Mick no estaba contento por esto, pero le sirvió a Tommy ya que estaba en libertad condicional por alteración pública. También se dice que una vez Tommy Lee y Nikki Sixx apostaron a quién podía pasar la mayor cantidad de tiempo sin bañarse y aún así acostarse con sus fanáticos. Les recuerdo que eran hombres que se la pasaban de concierto en concierto, viaje en viaje y siempre vestidos de cuero. Esto llevó a que una pobre chica terminara vomitando en Nikki y supuestamente esto inspiró el álbum de Guns N' Roses, The Spaghetti Incident. En alguna otra ocasión, Tommy Lee se acostó con una fan solo para que ella lo dejara manejar su Jaguar XJS. Sus compañeros de banda llegaron para verlo en plena con la mujer, pero que al segundo en que él terminó, se apuntó los pantalones y les dice a sus amigos: me tengo que ir, hombre, voy a manejar su auto. Una noche Sixx vio a unos motociclistas acosando a unas chicas, por lo que decidió intervenir. Trató de que el tipo se calmara, pero este lo mandó a la verga.
Six respondió quitándose el cinturón de metal y golpeó al tipo en la cara. Resulta que los tipos eran policías encubiertos y luego de romperle un pómulo fue llevado a la cárcel. Knock 'em Dead Kid fue el resultado de esta anécdota. Recuerden que los protagonistas de esas historias eran el alcohol y las drogas, y el problema era tan grande que Tommy Lee en una entrevista contó que, siendo el Jack Daniels su bebida favorita, los miembros de la banda lo usaban como reemplazo de la leche en su cereal de las mañanas, y que en un evento se inyectaron la bebida vía intravenosa. Nikki Sixx diría: pensamos que era una buena idea, me fui a dormir rápidamente, solo ocurrió una vez. Tommy admitiría que habría sido más fácil y efectivo simplemente beberlo. También era común y a modo de hobby entre ellos romperse las botellas en la cabeza unos a otros, y la clásica de arrojar mueblería y electrodomésticos de los hoteles por las ventanas. Una anécdota muy recordada también fue la anécdota en Japón. Estando en un tren bala en Japón, obviamente en estado de ebriedad y en palabras de Tommy, solo porque podían, se preguntaron cómo sería el sonido de una botella de Jack Daniels golpeando una de las ventanas del tren. Obvio, la botella se hizo pedazos, afectando a unos inocentes pasajeros que estaban ahí, volviendo del trabajo. Cuando el tren llega a la estación de Tokio, cientos de guardias y policías los estaban esperando, y obvio no tardaron en esposar a Nikki ante los gritos de fans que también estaban allí. El manager, Doc McGee, que pobre tuvo que aguantarles quién sabe cuántas más cosas, trató de intervenir solo para ser tirado al piso, para ser esposado también, por ser el responsable de los chicos. Tommy, borracho y en un acto de solidaridad, se suma al arresto también, dándole un puñetazo en la cara a uno de los oficiales. Nikki, ya en la estación de policía, cree que es una buena idea insultar a la gente. Queda obviamente la pregunta de qué le pasa, porque pareciera que Nikki no entendía la gravedad de la situación. Y él admite que no lo sabía, que por estar en una banda de rock se creían invencibles. Pero para su fortuna, el capitán que había insultado no hablaba inglés. Those kind of stories would happen every single night. Aquí una anécdota que involucra a Mick Mars y me parece un buen momento para comentar que sí es una creencia general de pensar que por ser el mayor del grupo, él era más tranquilo comparado con los demás, ya que notarán que no se menciona mucho. Y sí, en su propia escala de locura, pero el mismo Nicky diría: no dejes que Mick Mars te engañe, déjame decirte. Él ha tenido su buena dosis de libertinaje, pero esa es una conversación que tienes que tener con Mick. Y para una entrevista, el mismo Mick diría de las groupies: son una bendición, amo a las groupies, sin ellas, Dios, probablemente no hubiera sido un músico, probablemente me iría a casa a ser un granjero o algo así. Entonces, también en Japón, en el club nocturno Lexington Queen de Tokio, Mick, sí, borracho, se dio cuenta que el dueño tenía una máscara de Godzilla. Cuenta cómo se pone la máscara, va a la pista de baile y empieza a bailar con los pantalones abajo, mostrándole el trasero a la gente. De repente me inspiro a salir del bar con la máscara de Godzilla y empiezo a aterrorizar a civiles japoneses. También irrumpir en unas oficinas. Me bajé los pantalones a mis tobillos y caminaba por la calle ladrando y gritándole a la gente con mi máscara de Godzilla. ¡Un delincuente! ¡Ese es él! ¡Un malviviente! ¡Amenaza pública! Voy a contar solo un par de anécdotas más porque si no nunca acabó y hay otras historias que quiero contar. Durante el tour Theatre of Pain en 1986, el guitarrista Rick Nielsen lleva a Nikki Sixx a conocer en una fiesta a Roger Taylor, baterista de Queen. Por alguna razón, que a este punto ni razones hay, Nikki se enfocó en que quería orinar en la chaqueta de cuero que Rick llevaba puesta, promesa que cumplió avanzada la noche subido a un taburete. Rick Nielsen ni cuenta se dio hasta que sintió el líquido por sus pantalones. Que esto a Nikki le pareció gracioso en su momento, pero luego esa misma noche se sintió terrible porque Rick era su héroe y lo acababa de orinar. Mientras grababan Shout at the Devil y llenos de cocaína trataban de evitar el aburrimiento. Cuentan que las chicas que iban y venían del estudio y con las que tenían sexo les metían micrófonos, botellas, palos de escobas, etc., porque según Nikki ya no tenían idea de qué hacer con ellas. I'm not doing this. Los miembros han dejado la banda en un par de ocasiones, Vince Neil y Tommy Lee en dos diferentes. El detonante de una de ellas fue un incidente en el aeropuerto de Las Vegas. Una pelea se desató.
La versión de Tommy Lee es que Vince le pegó un puñetazo en la cara, que Tommy estaba en libertad condicional por lo que no pudo responderle. En cambio, Vince cuenta que fue Tommy quien lo agarró y que él solo respondió. De todas formas, fue luego de eso que Tommy dejaría la banda por un tiempo. Ahora, ya mucha risa, muchas anécdotas graciosas. Venga, no, pongámonos serios, ya pasó, estamos de un chistín subidos, yo sé que hay emoción y todo, pero bueno. Pero infortunadamente estos comportamientos han llevado a la banda a situaciones más complejas que unas horas en la cárcel o huesos rotos o idas y venidas de centros de rehabilitación. A partir de aquí y por lo que quede del video, narraré esas historias pesadas, fuertes y que, si el público aún recuerda, estoy segura que el trauma que dejaron los miembros de Mötley Crüe será imborrable. La primera de ellas sucedió el mismo año del tour con Ozzy Osbourne, la muerte de Russell. Nicholas Charles Dingley, conocido como Russell, era un baterista inglés, siendo su última banda la llamada Hanoi Rocks. En 1984, Hanoi Rocks estaba en su primer tour por los Estados Unidos. El vocalista principal se fracturó su tobillo, por lo que la banda tomó una pausa. En esa pausa, Vince Neil invita a la banda a su casa en Redondo Beach, California. El 8 de diciembre, Vince y Russell, luego de una fiesta en la que se acabaron todo el alcohol, salieron a una licorera cercana a comprar más. Se subieron al De Tomaso Pantera que le pertenecía a Neil, con obviamente él al volante. Por más que razones evidentes, Vince Neil pierde el control del vehículo al acelerar. Este se desvió al tratar de evitar un camión de bomberos estacionado. Iban a 100 km por hora aproximadamente en una zona de 40. El automóvil quedó en medio del tráfico y fue embestido por otro. Los ocupantes de ambos autos quedaron lastimados. Los del otro auto sufrieron daño cerebral. Vince Neil sufrió heridas menores y Russell tuvo una muerte instantánea y fue declarado muerto a las 7:12 p.m. cuando fue llevado al hospital. Andy McCoy, guitarrista de Hanoi Rocks, y Tommy Lee salieron a buscarlos, ya que Tommy había visto sirenas ir hacia aquella dirección. Cuando llegaron, vieron cómo Vince estaba siendo esposado y metido a un carro de policía. Su nivel de alcohol en la sangre midió 0.17 cuando el límite para el momento en la ley californiana era de 0.10. Ahí, Andy y Tommy también se enteraron que Russell había sido declarado muerto. McCoy le informó a su manager, quien se encargó de decirle al resto de la banda. Russell fue enterrado en una isla del Canal Inglés en ese mismo año. Vince Neil fue acusado de homicidio vehicular y conducción bajo la influencia del alcohol. Fue liberado bajo fianza al pagar $2.500 y al siguiente año fue condenado por el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles a 30 días de prisión y 5 años de libertad condicional. El tercer álbum de estudio de la banda, Theatre of Pain, fue dedicado a Russell. En el 2015 confesaría que la razón por la que sirvió solo 19 días y 200 horas de servicio comunitario en lugar de los 30 días fue porque $2.5 millones fueron pagados a las cortes. Vince diría: definitivamente merecía ir a prisión, pero pagué 30 días, me soltaron y bebí cerveza, porque ese es el poder del dinero. Eso es una... Infortunadamente, Vince Neil seguiría teniendo problemas con la ley, incluso hasta el 2016. En el 2002 por golpear a un productor, en 2003 por asalto físico, no sexual, a una trabajadora sexual, en el 2004 por mala conducta y asalto en una pelea, 2007 por sospecha de manejo bajo los efectos del alcohol, 2010 por lo mismo otra vez y romper supuestamente la cámara de un fan, 2011 por mala conducta y desorden en un altercado con su exnovia, 2015 líos legales por fraude y 2016 por atacar a una mujer en Las Vegas. Y lastimosamente no es lo último de Vince Neil en este video, pero pasemos a la siguiente historia. Para esto no encontré una fecha en específico, pero en el libro The Dirt, Mick Mars admite que ha sido diagnosticado con esquizofrenia, alucinaciones, problemas del habla, además de severos problemas de depresión y pensamientos suicidas. Tanto que, una vez en estado de ebriedad, caminó adentrándose en el océano con la intención de terminar con su vida. Se desmayó y el mar lo devolvió a la orilla. Vince contaría: ahí estaba Mick, desmayado en la arena, en pantalones negros de cuero, botas de cuero y chaqueta de cuero, con el sol de mediodía quemando encima de él. Las ropas claramente estuvieron mojadas, pero ahora estaban secas y pegadas a él como piel vieja y arrugada.
Pareciera que se estuviera descomponiendo en la arena. Quise traerlo adentro, pero murmuró algo acerca de que solo quería que lo dejáramos ahí. Entonces ahí lo dejé, pareciendo E.T. cuando estaba enfermo, y me devolví a la fiesta. Más tarde, Mick se despertó pensando que estaba muerto. Se levantó y caminó por la playa. Literal, por las reacciones de las personas, le costó un momento darse cuenta que realmente estaba con vida. Mick continuaría con sus luchas internas, incluyendo alcohol y drogas. Se le añadió una adicción a medicamentos luego de una cirugía de cadera dada su enfermedad. Actualmente ya lleva más de 10 años sobrio, pero por sus problemas de salud y edad se retiró de los escenarios para la gira del 2023. En marzo de 1991, Vince Neil tiene su tercer hijo. Ya había mencionado el primero, que tuvo muy joven. Su segunda hija llegaría con su primera esposa, con quien duró 4 años. En 1987 se casaría con Charisse Roddle, una modelo y luchadora de lodo. Con ella tendría una niña, Skylar Linnie Neal. Al poco tiempo después de haber nacido, Vince y Charisse se divorciaron. Neal saldría rápidamente con su siguiente novia, quien sería eventualmente su siguiente esposa y siguiente ex esposa. Skylar, con menos de 4 años, fue llevada al hospital por lo que se creía era una apendicitis. Sin embargo, aquello era un tumor cancerígeno alrededor del estómago de la pequeña, que tuvo que soportar varias operaciones, pero cada vez era un reto más grande para los doctores, ya que el tumor era peor de lo que ellos esperaban. Vince cuenta que el tumor pesaba casi 3 kilos. Eso es casi lo que Skylar pesaba cuando nació. Nunca había visto algo como eso antes. Era la cara del mal. Eso estaba ahí, extendido en una bandeja de metal, un pedazo de mierda color nácar. El diagnóstico era tumor de Wilms, un tipo de cáncer de riñones que afecta a los niños. 6 operaciones, quimioterapia y radiación fueron los tratamientos a seguir. Ambos padres, Charisse y Vince, pasaron horas junto a su hija en el hospital, pero infortunadamente falleció el 15 de agosto de 1995, con 4 años. Esta terrible experiencia es algo por lo que ningún padre debería tener que pasar. La canción de Skylar es parte de su álbum en solitario de 1995, Carving Stone. Vince sigue recordando a su hija a casi 30 años de su muerte, compartiendo imágenes de ella. Te extraño, escribiría en un post de Instagram con un emoji de ángel. Como mencioné en el cliffhanger del video anterior y como se evidencia en estas historias, tuvieron experiencias muy cercanas con la muerte. Pero en mi opinión, ninguna sería tan cercana como la de Nikki Sixx. Una de las drogas de la que no hemos hablado es la heroína, droga a la que Nikki Sixx desarrolló una severa adicción. Él diría, la heroína empezaría a consumirme, primero para matar el dolor que tenía de hombro, luego para matar el dolor de la vida, que era el dolor de no estar con heroína. El punto más alto de esta adicción llegó en 1987, en una fiesta en la que estaban otros rockeros reconocidos, como Steven Adler de Guns N' Roses y Robin Crosby de Ratt. ¿Qué dice que somos Ratt? Ahora, una versión dice que fue el dealer de Nikki quien le inyectó la droga. Otras dicen que Nikki se inyectó a sí mismo. El caso es que la dosis fue demasiada y la sobredosis fue inmediata. Su color cambió a azul rápidamente y sus amigos no lo pudieron despertar. Nikki cuenta en el libro The Heroin Diaries, A Year in the Life of a Shattered Rockstar que, ya les dije que otros personajes de la escena del rock estaban presentes en aquella fiesta. Slash era una de ellas y fue Sally McLaughlin, su novia, quien al ver que no despertaba ni con agua ni con nada, le dio resucitación boca a boca frenéticamente hasta que la ambulancia llegó. Dicen que su novio, mientras tanto, andaba ocupado destrozando una habitación por ahí en el hotel. A pesar de los esfuerzos de Sally, Nikki Sixx fue declarado muerto en la ambulancia. Traté de sentarme para saber qué estaba pasando. Pensé que sería difícil levantar mi cuerpo, pero para mi sorpresa me senté de una, como si no pesara nada. Luego sentí como si algo muy gentil me estuviera agarrando la cabeza y alándome hacia arriba. Arriba mío todo era blanco brillante. Miré hacia abajo y me di cuenta que había dejado mi cuerpo. Nikki Sixx, o el envase cochino y tatuado que alguna vez lo contuvo, estaba cubierto cara a pies con una sábana en una camilla siendo empujada por médicos a una ambulancia. La noticia de la muerte de Nikki se filtró a los medios y la anunciaron en televisión. Vince Neil diría, tal vez en el fondo sabía que iba a pasar algún día, pero igual me rompió en pedazos porque yo amaba a Nikki, a pesar de que era una mierda arrogante y egoísta. Lloré, entonces nunca solía llorar, pero uno de los paramédicos no se iba a rendir, y si una jeringa de adrenalina no funcionó,
entonces le iba a inyectar 2. Cuando despertó aún tenía las 2 jeringas en el pecho, aunque en otras versiones se dice que despertó a las pocas horas. Entonces no sé cómo funcione eso, la verdad. El caso es que al despertar ya en el hospital, un policía le empieza a hacer preguntas. Nicky le dice que se vaya a la... Prosigue a arrancarse tubos y cualquier cosa que tuviera conectado y sale de allí usando nada más que sus pantalones de cuero, que se encuentra con unos adolescentes llorando en el parqueadero mientras encendían una vela. Se habían enterado que había muerto y obvio imaginen la sorpresa al verlo. Los adolescentes, e imaginen también la ironía, le dieron a Nicky una chamarra, un sermón de que debía dejar las drogas y un aventón a casa en su Mazda. Infortunadamente, el mismo Nicky cuenta que no aprendió nada ya que lo primero que hizo fue inyectarse al llegar a casa, pero eventualmente iría a rehabilitación. Y el álbum Dr. Feel Good con la canción Kickstart My Heart son los trabajos para conmemorar estos eventos. Entonces ahí lo tienen, Vince Neil, Mick Mars y Nikki Sixx. ¿Y qué hay de Tommy? Pues Tommy afortunadamente no tiene una anécdota tan fuerte, pero pues él con su vida personal literal merece un video por cuenta propia. Así que si quieren un video de Tommy Lee, Tommy y Pamela Anderson o solo Pamela Anderson porque ella es otro personaje, háganmelo saber. Y pues ya, es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Obviamente polémicas hay más, rumores hay más, trabajos discográficos hay más, pero estos son los puntos más altos a resaltar. Sobre todo porque este tipo de personajes suelen ser un imán de problemas y polémicas, y también el camino a la recuperación total de una adicción es largo y complejo. No más un ejemplo, ya a sus 70 años más o menos, Steven Tyler de Aerosmith estuvo hace poco en rehabilitación. Entonces, a pesar de que estén en sus 60, 70 años, siempre puede ocurrir algo. Al momento están limpios y me alegro por ellos. Por su pasado no los puedo juzgar más allá de lo que pueda hacer una corte. Sencillamente tómenlo como esas anécdotas que uno tiene con amigos llevadas al extremo. Que obvio ya cuando uno es viejo tiene la madurez de decir, oiga, ¿yo por qué me ponía en estas situaciones? Entonces, si le pasaban a uno que tenía límites y restricciones familiares, sociales, monetarias, en fin. Imagínense unos muchachos que no tenían absolutamente nada de eso, ningún tipo de restricción. Pero pues ya, eso es todo. De todas formas, díganme ustedes qué opinan, qué conclusión podemos sacar de todo esto. Hubo obviamente cosas que ellos se buscaron, otras que no. Si conocen alguna otra anécdota, háganmela saber. Y recuerden que cualquier interacción, sea like, comentario, compartida, etcétera, ayuda a mi canal. Entonces, si te gusta mi trabajo, te lo agradecería un montón. Como siempre, tomen agua, aplíquense protector solar, no se prohíban nada, pero conozcan límites, sean responsables consigo mismos y nos vemos a la próxima.